En este video voy a hablar sobre el arranque básico para un motor monofásico que utiliza guardamotor. En el video se tratará sobre el esquema que utilizamos y la curva que produce este motor de arranque versus tiempo. Entonces, me presento, mi nombre es Juan Felipe Navas, soy estudiante del SENA. Pertenezco a la ficha 1828691. Estudio el programa Tecnólogo en Mantenimiento Electromecánico Industrial. Acá les estoy mostrando la conexión que voy a utilizar para encender una bomba bipolar, que en este caso trabaja con una sola fase, o sea, monopolar. Ella es de 230 voltios. Entonces, explicándolo así resumidamente por encima, nosotros encendemos la bomba desde este botón que es el del guardamotor, y este es para apagarla. Si uno desea, puede hacer un conexionado, un esquema más detallado utilizando un contactor, haciendo una conexión más adecuada. Eso ya depende de los recursos económicos y sobre todo si el motor cumple una función importante, o ya depende sobre todo es de la empresa y de uno como diseñador. Comienzo a explicar desde acá por este lugar. Nosotros tenemos la línea, el neutro y el polo a tierra. Se utiliza este dispositivo que se conoce como disyuntor, o el nombre por el que más se conoce es un interruptor termomagnético. Él tiene la función de proteger el sistema eléctrico, o sea, los motores, el cable, para un cortocircuito. Si hay un cortocircuito, ¿qué sucede? Que la intensidad es demasiado alta, entonces él se va a disparar, y térmicamente pues nos protege por medio de una bobina que funciona, es un bimetal que cuando se calienta se dispara, se abre el circuito. Bueno, entonces ese pues sí es obligatorio utilizarlo. Después de esto venimos acá. Se utiliza un interruptor diferencial. El diferencial tiene la función de que mide la intensidad que entra por la línea y que se devuelve por la fase. Según el diseño del diferencial, cada uno tiene cierta característica que, según la pérdida de corriente, o sea, la diferencia que hay entre la que entra y la que sale, este se desactivaría. Ese dispositivo se utiliza porque cuando nosotros manipulamos o se llega a descargar alguna línea, o llegamos a nosotros tocar la línea y electrocutarnos, después de que la corriente que está estipulada en el disyuntor haga falta, se va a abrir y se va a disparar. Entonces vamos a abrir el circuito. Para esto se utiliza el disyuntor. Bueno, después de esto, de estos dos, seguimos con el guardamotor. Utilizo el guardamotor para hacer el accionamiento y la parada de la bomba. Se conecta el neutro, pasa por L1, L2, sigue derecho. Aquí entra por este lado entra la línea, y no se va directamente al motor, sino que se devuelve y vuelve a entrar por, por otra bornera, para que el guardamotor, como tiene tres borneras, entonces por dentro también, en este caso necesitamos hacer esa conexión porque se trata de un motor monofásico. Si fuera un motor trifásico, simplemente pasamos las tres líneas y ellas por ahí bajan directamente al motor. Nosotros
Si hiciéramos la simulación de este esquema eléctrico, se, se activa el disyuntor, se activa el interruptor diferencial y para encender la bomba nosotros simplemente oprimiríamos este botón y para detenerla se apaga de acá. Esta partecita que se ve aquí es la que uno gradúa según el motor que se conecte para que el guardamotor abra el circuito cuando se sobrepasa una corriente. Esto se selecciona según un cálculo y un cálculo matemático que se hace, y ese cálculo depende de las características o parámetros que tiene el motor, y esas características y parámetros aparecen en la placa de características. Ahora les voy a hablar sobre la curva de arranque. Esta curva se va a mirar la corriente versus el tiempo. ¿Qué sucede? Esta curva es característica, o sea, es igual en varios motores. ¿Qué sucede? Que ya lo que va a cambiar es la tensión nominal que se va a sobrepasar de corriente. Eso ya depende de cada motor, porque de cada motor, o sea, de los valores nominales, y también depende de la carga que estemos poniendo en nuestro motor, porque si ponemos una carga demasiado elevada, él va a consumir mucha corriente para poder arrancar. Esta curva se analiza la corriente de arranque. Cuando nosotros arrancamos nuestro motor en un arranque directo, siempre se va a subir la tensión la corriente por encima de la nominal. En este lugar vendría la nominal, es como 0,8, 9, y si observamos la corriente sube de 6 a 10 veces por encima de la nominal. Después de que el motor ya rompe la inercia, ella comienza a disminuir la corriente. ¿Por qué? Porque el motor comienza a disminuir su corriente conforme va aumentando las revoluciones el rotor. Cuando el rotor ya llega a las revoluciones nominales, él va a tratar de mantener una corriente, un consumo de corriente estable, o el que aparece en la placa de características. Cuando nosotros hacemos este arranque directo, sucede que el motor se desgasta o sea, cuando conectamos el motor así, él sufre un estrés mecánico. El arranque, si nosotros escuchamos y miramos el motor, se observa un arranque demasiado brusco, trata como si tratara de romper todo. Entonces por esto no se utilizan con motores grandes, o sea, se utilizan son variadores de velocidad para evitar esto, el desgaste mecánico, y porque si hacemos el arranque directo se reduce la vida útil considerablemente. Acá, acá tenemos ahora sí, acá tenemos la curva. Esta curva es la que nosotros seleccionamos, o sea, la que aparece en el guardamotor. Esta curva es demasiado importante porque es la que nos va a permitir proteger el motor. Entonces en el momento de seleccionar el guardamotor debemos tener presente esto y comparar la curva de arranque del motor que tenemos y la curva que tiene el disparo del guardamotor. Entonces en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo se selecciona un guardamotor, y el cálculo o la operación matemática es demasiado simple. En este lugar se coloca la potencia eléctrica en este caso, pero esa potencia eléctrica es la que sale en el rotor. Esa aparece en la placa de características, acá se ve. Después vamos a dividirlo por la potencia que consume el motor de la red eléctrica, que sería este valor, este raíz de 3, en este caso no iría, porque es un motor monofásico, solo tiene una fase.
y, y el 420 voltios sí cambiaría al voltaje que tengamos en nuestro motor, que en este caso se usó un motor de 200 voltios, 220. Y el factor de potencia o coseno de phi, y esa división nos daría la corriente. Cuando nosotros tenemos un motor bifásico de dos fases, no se utilizaría el 3, o sea, el raíz cuadrada de 3, sino raíz cuadrada de 2. En caso de que nos falte alguno de estos valores en la placa de características de nuestro motor porque el fabricante no la colocó, simplemente lo que se puede hacer es la operación matemática. Nosotros podemos, teniendo algunos datos, podemos calcular el resto. Por ejemplo, si no se tuviera el rendimiento, nosotros lo podemos calcular. Si no se tuviera la corriente o la potencia, se pueden hallar. Esto sería todo, la explicación del video. Muchas gracias.